Muy bien, ahora sí. Bueno, hoy estamos dando fin. Vamos a dar fin a la parte de movimiento de tierras. Voy a explicar hoy día lo que es el diagrama de Bruckner. Vamos a compartir pantallita. Bueno, este, este diagramita fue diseñado por el profesor Bruckner, realmente un genio, ¿verdad? Yo creo que todo concepto de innovación necesita algo de genialidad. Y el profesor Bruckner hace algo realmente fabuloso. Yo voy a explicar con una gráfica acá el diagrama de masas con las propiedades. Vamos a ver cómo se hace y luego vamos a ver una presentación PowerPoint donde vamos a ver más gráficas, más cositas y voy a escuchar todas las preguntas que puedan tener para manejar de manera muy correcta el diagrama de masas. Bueno, vamos a dibujar acá el diagramita de masas. Bueno, voy a dibujar acá los dos perfiles. Idealmente sería bueno hacerlo así, pero no siempre se va a poder, es decir, dibujar en la parte de arriba el perfil longitudinal y en la parte de abajo el diagrama de masas, ¿verdad? Entonces, no siempre se puede. Aquí vamos a poner las progresivas. Etcétera, ¿ya? Este es el eje horizontal que tiene su propia escala horizontal, es un pedazo del perfil longitudinal. Aquí tenemos la 2500, 2510, digamos, 2520, como ustedes quieran. Es el perfil longitudinal, aquí teníamos el perfil del terreno, ¿verdad? Y trazábamos un proyecto. En este caso nosotros hemos hecho un canal de riego. Pero esto es aplicado a cualquier proyecto de movimiento de tierras que tenga gran longitud y poco ancho. El diagrama de masas no se lo va a poder ejecutar para un edificio, por ejemplo, ¿verdad? Esto solamente va a servir para carreteras, para canales, para aeropuertos, para tuberías, instalación de tuberías, etcétera. O sea, todo lo que sea lineal, ¿verdad? Bueno, entonces ahí tenemos el perfil del proyecto y aquí tenemos el perfil del terreno, ¿verdad? Esto tiene su propia escala vertical, como ya conocen, es el perfil longitudinal. Esto es el perfil longitudinal que ustedes han hecho. Hemos comenzado un movimiento de tierra, nosotros haciendo un perfil longitudinal. ¿Ven? Bueno, voy a borrar un cachito de acá. Voy a borrar un pedacito de esto, ¿ya? Voy a necesitar este pedacito de pizarra para escribir las propiedades del diagrama. Si no usamos otra hoja, no pasa nada. Las propiedades. Tenemos dos propiedades que son de control. Tenemos dos propiedades que son de aplicación. ¿Ya?
Voy a dibujar el diagrama de masas ahorita simplemente haciendo uso de las propiedades, pero les voy a enseñar cómo se dibuja llenando una planilla Excel. Que es una planilla, la van a poder hacer en Excel. Este semestre estamos permitiendo, para que ganemos tiempo, hacer planillas en computadora. ¿Está bien? Bueno, a ver, voy a bajar con colorcito amarillo. Dibujar un poquito chueco. Voy a borrar esto, voy a borrar el dibujo. No coincide mi inicio con el 0. Mejor, ¿no? Ya. Voy a bajar con color amarillo. Todos los puntos de inicio y todos los puntos de cambio de corte a relleno y de relleno a corte. La escala en el diagrama de masas, esto de acá que estamos dibujando ahorita, es el diagrama de masas. Voy a dibujar acá. Entonces podemos poner acá una escalita, digamos que comience tal vez en 10.000. Esto es aleatorio. Muchos comienzan en 0. Ahorita vamos a ver que se puede comenzar también en 0. Ustedes van a poder comenzar donde quieran. Usualmente yo comienzo en un valor así como 10.000 para tratar de que no se me confunda con las cotas del terreno. De todas maneras, 500, 11.000, 11.500, 11.000, etcétera. ¿Ya? Voy a borrar esto de acá, mi diagramita de masas, porque tengo la pizarra muy chiquitita. No quiero hacer un dibujo que sea tacaño, ¿ya? Un dibujo más bonito vamos a hacer. ¿Sí? Bueno, ¿cómo se dibuja el diagramita de masas? Vamos a dibujar con las propiedades. La primera propiedad de control me dice que la curva crece en corte y decrece en relleno. Ese es la primera propiedad, ¿ya? La curva crece en corte y decrece en relleno. Entonces, usando esa propiedad voy a dibujar ahorita para ganar tiempo, ¿ok? Entonces, aquí tenemos, voy a dibujar con lila. Vamos a comenzar en 11.000. Curva crece en corte, decrece en relleno, crece en corte y decrece en relleno. Algo así sería mi diagramita de masas, ¿ya? Más o menos, ¿sí? Estoy ahorita inventándome el dibujo, lógicamente. Ustedes van a hacer un cálculo matemático usando una planilla Excel que les va a dar un gráfico absolutamente exacto con relación al proyecto que están usando, que están diseñando. Entonces, la curva crece en corte y decrece en relleno es la primera propiedad. La segunda propiedad dice que en todo cambio de corte, a relleno, tenemos un máximo y viceversa. ¿Qué significa viceversa? Todo lo contrario. En un cambio de relleno a corte, tendremos entonces un valor mínimo. Bueno, eso tienen en sus textos, ¿verdad? Seguramente ya han leído un poquito para lo que les decía la clase anterior, para entender mejor esta clase. Pues revisaremos las dos propiedades.
La propiedad 1 me dice que la curva crece en corte y decrece en relleno, ¿verdad? Entonces, bueno, el dibujo no está a escala, como les decía, se ha tratado de hacer lo mejor posible, pero aquí se puede ver, la curva crece en corte y la curva decrece en relleno, la curva vuelve a crecer en corte y la curva decrece en relleno. Aquí tengo corte, aquí tengo relleno, aquí tengo corte y aquí tengo relleno. Entonces, repito, la curva crece en cortes y decrece en rellenos. ¿Por qué crece en corte? Crece en corte porque los volúmenes de tierra yo los voy acumulando, se voy cortando, cortando, cortando y voy haciendo un montón de material. O si quieren ustedes voy cortando y voy poniendo a la volqueta. La volqueta se va llenando, el volumen va aumentando, ¿verdad? Pero la volqueta, ¡pum!, se va al relleno y volquetea. Entonces el volumen va disminuyendo. ¿Por qué va disminuyendo ese volumen? Porque la volqueta va botando al relleno. Es decir, estamos haciendo una transferencia de material. Entonces, por eso crece en cortes y decrece en relleno, porque ese material entra a tapar el hueco. ¿Está bien? Bueno, esa es la propiedad. La segunda propiedad dice que en todo cambio de corte relleno hay un valor máximo. Ahí está. No está dibujado a escala, lo decía, ¿no ve? Se nota un poquito chuequito. Pero cuando dibujen ustedes bien, ahí va a quedar. Y el cambio, viceversa. De relleno a corte tenemos aquí tengo un valor máximo y aquí tengo un valor mínimo y aquí se presenta otra vez un valor máximo. Entonces, en cambio de corte a relleno, los valores máximos y en cambio de relleno a corte, un valor mínimo, valores bajos. ¿Ya? Esa es la segunda propiedad. Como su nombre indica, estas propiedades son de control. Con esta propiedad, sus auxiliares van a revisar sus trabajos. Son de control, para ver que la curva esté bien dibujada. Nada más. ¿Está bien? Es solamente para eso. Repito por tercera vez, para los que están llegando recién, se va a enseñar más adelante, usando PowerPoint, cómo se debe calcular, ¿verdad?, esta curva. ¿Ya? Bueno, un detalle que me olvidaba es aquí la escala vertical. Yo puedo decir que 1 centímetro es igual a 500 metros cúbicos. Más o menos eso es lo que he usado en el dibujo. 1 centímetro son 500 metros cúbicos. ¿Está bien? Bueno. Entonces, al ser 500 cúbicos, al ser 500 cubos, me indica de que es una línea que me está marcando volúmenes de movimiento de tierras. ¿Ya? Volúmenes de movimiento de tierras. Básicamente es eso. ¿Qué más? ¿Qué más podemos hablar aquí de la curvita? Nada más. Iremos a la parte de aplicación. Luego vamos a ver otros tipos de curvas. Vamos a ver inclusive gráficos de computadora, ¿verdad? Ahora sí. 1 centímetro son 500 metros cúbicos. Allá. La escala, ¿de qué depende? De la cantidad de movimiento de tierras. Si yo voy a mover muchos cubos, aquí mi escala me está dando apenas 2000 cubos de rango de dibujo, ¿verdad? 2000 cubos. Para un proyecto de canal es suficiente, ¿verdad? Pero para una carretera tal vez no. Para una carretera tal vez se quiera tener que 1 centímetro sean 1000 cubos, ¿verdad? 10 volquetas, cada centímetro, 10 volquetas de material, ¿sí? Entonces, depende de la cantidad de movimiento de tierras que yo tenga para hacer la escala vertical del diagramita de masas. Aquí vemos, este es el diagrama de masas. Perfecto. Ahora vamos a ir a las propiedades de aplicación. Y estas son propiedades realmente muy, muy importantes. Para que vean ustedes, cuando uno está trabajando en carreteras, por ejemplo, digamos una carretera. Por ejemplo, que doy yo básicamente carreteros porque ahí se utiliza bastante. Ustedes están trabajando y su jefe les dice, el gerente del proyecto, dice, bueno, quiero saber cuánto material hay del 80 a la 100. Quiero esos 20 metros y en cuánto tiempo vamos a terminar, ¿verdad? Entonces, ustedes ya no van a tener que ir a buscar los perfiles transversales, para ir calculando, buscar el transversal de la 80.
o de la 90, de la 100, no van a poder, no van a tener que buscar nada. Directamente de esta gráfica va a salir el volumen, ¿ya? ¿Y de dónde sale eso? De las propiedades de aplicación. La propiedad número 1 de aplicación dice que la diferencia de ordenadas representa el volumen entre dos progresivas. Así de fácil. Así de fácil. La diferencia de ordenadas representa el volumen entre dos progresivas. A ver, veremos esto. Me decía mi jefe, me dice mi jefe, vamos a hacer esta semana entre la 80 y la 100. Quiero que me digas cuánto volumen hay. O si quiere que sea más complicado, entre la 70 y la 100. Aquí al medio está la 70 y aquí está la 100. Entonces, yo voy aquí. Esa es la 70. Yo voy aquí. Esa es la 100. Entonces, este volumen quiero saber cuánto vale. Sabemos que es un volumen de corte. Me están pidiendo entre las 70 a las 100. Esos 30 metros, me ha dicho. Quiero saber en cuánto tiempo me vas a cortar. Quiero que cortes eso, ya no más. ¿Sí? Entonces, ustedes, ¿qué es lo que tienen que hacer? Con el dibujo que está a escala, ¿sí? No con este que he hecho yo a grosso modo, ¿verdad? Se hace bajar esto aquí hasta cortar la curva. Bajamos este también de aquí hasta cortar la curva. Ahí está. Hemos cortado la curva. Entonces, ahora sacamos esto así y medimos esta altura h. Esa es la diferencia de ordenadas. Esta altura h. ¿Cuánto vale esa altura h? Medimos en centímetros, ¿verdad? 1, 2, 3 centímetros. 3 centímetros mide, por lo tanto, al medir 3 centímetros, multiplicamos por la escala y me dice que son 1500 metros cúbicos. ¿Sí? Claro, no va a salir tan exacto, sí, 1500, ¿verdad? O sea, si hacemos a escala, va a salir 3.4, 3.2, ¿verdad? O sea, multiplicando va a dar un valor con decimales, tal vez. Entonces, pero ya he calculado ese volumen de movimiento de tierras. Entonces, yo ya sé que este cortecito tiene un volumen de 1500 metros cúbicos. Muy bien. Así de fácil se vuelve encontrar volúmenes. Por eso les digo, el que ha hecho esto es un genio, ¿verdad? Que ha mejorado todos los proyectos lineales de una manera, pero asombrosa, pero asombrosa. Entonces, nosotros tenemos que ir a una materia que se llama maquinaria y equipo de construcción, que van a llevar con el ingeniero Jaime Ayllón. Jaimito ha sido también mi profesor y él me ha enseñado maquinaria y equipo. Entonces, ¿qué les va a enseñar? Les va a decir, un tractor puede cortar por día 100 cubos, tomando en cuenta, lógicamente, el tipo de material, el tipo de tractor, ¿verdad? Depende, es un tractor chiquitito, un tractor grande, etcétera. Entonces, estamos aventurando datos, ¿verdad? Entonces, ustedes van a decir a su jefe, le dicen, el tractor que tenemos me corta 100 cubos al día. Entonces, yo voy a necesitar 15 días para terminar esto. Entonces, de esa manera, este método me ayuda para programar mi movimiento de tierras, mi corte, mi relleno. Entonces, de esa manera yo puedo ver en cuánto tiempo voy a avanzar, me sirve bastante. Entonces, si yo calculo que voy a hacer en 15 días el movimiento de tierras, tramito, ¿verdad? Que es muy importante que se acabe, y el jefe me dice, no, hay que acabar no en 15 días, hay que acabar en una semana. Pero ya sabemos que en este caso necesitaría tener 2 tractores, ¿verdad? Sí, para hacer, o trabajar con doble turno. O sea, que un equipo trabaje en la mañana, el mismo equipo puede trabajar en la noche con otro personal, y voy a reducir de 15 días a 7.5 días.
Y de esa manera puedo ir bien. Si quiero cortar más, tal vez le diga al jefe que consiga un tractor más grande, con un dozer, ¿qué se llama esto? Bulldozer más grande, o sea que pueda cortar más. Entonces, de esa manera me sirve esto para programar mi movimiento. ¿Alguna pregunta de esto, tal vez? ¿Alguna duda? ¿Cómo se utiliza esto? En el caso de relleno igual, si yo quiero ver cuánto vale el relleno entre la 40, está la 40, y la 50, que va a estar por acá. ¿Sí? Saco esto y mido esta altura h. ¿Cuánto vale esa altura h? Vale 1.5 centímetros. Agarramos nuestra calculadorita y decimos, tengo 1.5 centímetros por 500 cubos. Este relleno de acá es un relleno de 750 metros cúbicos. Y de esa manera puedo yo sacar en cualquier lugar del proyecto el volumen requerido, el volumen necesario. ¿Ya? Vamos a borrar estas cositas. Vamos a limpiar nuestro planito. Y vamos a ir a la segunda propiedad. La segunda propiedad me dice que toda línea que corte la curva, a ver, escribiremos acá, toda línea horizontal que corta la curva en dos puntos se denomina compensadora. Toda línea horizontal que corta la curva en dos puntos se denomina compensadora porque compensa corte con relleno. Bueno, esto de la compensación funciona, sí, funciona. Eso, o sea, si en la curva va a dar, va a dar. O sea, ¿a qué me refiero? A ver, veamos un pequeño ejemplito. Una línea horizontal se denomina compensadora si corta la curva en dos. Vamos a sacar una línea de acá, horizontal. Repito, esto no está dibujado a escala, ¿ya? Esa línea horizontal me está compartiendo, me está compensando corte con relleno, ¿verdad? Este corte y subimos de acá. Aquí está por decir, con este relleno. Es decir, ¿cuánto tengo acá de material? Mido la altura, no está dibujado a escala, tal vez mejorando. O sea, máximo esté realmente aquí arriba. Esta altura H es de 1.2. ¿Sí? Entonces, 1.2 por 500, sabemos que esto vale 600 cubos de corte. Y esto vale también 600 cubos de relleno, porque es la misma altura H para la izquierda y para la derecha. Entonces, me está diciendo que los 600 cubos que yo voy a sacar de aquí, esos son 600 cubos, van a entrar cabalito a este relleno de acá, hasta esta progresiva, hasta este límite de acá. ¿Está claro? Y esto funciona. ¿Tiene una variacióncita? Sí, no hay nada perfecto en topografía. Hemos dicho que topografía es una ciencia inexacta. Hemos hecho teoría de errores, el capítulo número 2, ¿verdad? Entonces, hemos mostrado que hay muchas equivocaciones, muchos errores, hay muchos factores que causan errores, etcétera. Entonces, en movimiento de tierras
no es la excepción, tenemos variaciones, pero las variaciones son pequeñitas. Que hacemos un trabajo bastante cuidadoso, las variaciones van a ser tan pequeñitas que no nos vamos a dar cuenta. Entonces, al topógrafo le decimos, por ejemplo, todo el corte de aquí me vas a meter en este relleno y vas a ver hasta la progresiva y calculamos. ¿Ves? A 40, por aquí estaba la 50, digamos, aquí es la 50, hasta la 49.8, digamos. Al topógrafo le dices, va a llegar hasta la 49.8, ¿ves? Tal vez un poquito menos, tal vez un poquito más. Pero ahí está. Entonces el topógrafo no la cree. Dice, no, pero mira, el huequito es chiquitito, aquí no va a entrar eso. Va a sobrar material. Entonces, le demostramos después matemáticamente y luego en físico de que este método sí funciona. Entonces, esa es la compensadora. ¿Puedo seguir compensando? Claro que sí. Ya he compensado un tramo, puedo compensar el otro. ¿Puedo compensar este más? Entonces, es muy bonito. Voy a hacer con rojo esta compensación. Subimos de acá, acá. Entonces, sacamos esta altura H. Esta altura H es igual a 1 centímetro. Quiere decir que este corte de acá son 500 metros cúbicos. Y va a entrar a este relleno de acá, cabalito, lo que faltaba, ¿verdad? 500 cubos. Entonces vamos abajo y vemos cómo se compensa. Perfecto. Quiero seguir compensando, fíjense, ya no se va a poder. Si yo jalo de aquí una recta, sí, ya no corta la curva. Tengo que subirla. Tengo que subirla hasta aquí. La tengo que subir hasta ahí. Entonces, vamos a marcar los puntos. Tenemos el cierre a un lado y aquí tenemos el cierre del otro lado. Hasta ahí. ¿Cuánto mide esta altura H? 1.3 centímetros, que esto es igual. 1.3 por 500 son 650 metros cúbicos. Quiere decir esto, que este relleno de este lado, perdón, este corte de este lado, son 650 metros cúbicos que van a entrar cabalito a este relleno del final del proyecto. ¿Verdad? Bueno, ustedes me dirán, ha quedado un vacío ahí al medio. Voy a poner con color azul. Ahí está. Ha quedado ese vacío. Perfecto. Se puede calcular cuánto ha sobrado. Este es material sobrante. Es material sobrante. ¿Cuánto ha sobrado? 0.8 centímetros. Estos son 400 metros cúbicos. Parecía poquito, pero no, más hartito. Son 400 cubitos que han sobrado. ¿A ver? Entonces, ¿qué se va a hacer con ese sobrante? Si no tengo ya dónde poner aquí en el proyecto ese sobrante, lo tengo que ir a botar. Entonces, fíjense que además vamos a ver otras gráficas más adelante donde hay materiales sobrantes, hay materiales faltantes también. O sea, si me falta material para mis rellenos, tengo que ir a buscar al río, material adecuado, ¿verdad? Para poder rellenar. Eso es diagrama de masas jóvenes. No sé si tienen una pregunta, una duda. Ingeniero, ¿esas compensaciones son con factor de despojamiento o todavía? Sí, sí, sí. Ahorita vamos a hacer justamente, ahorita vamos a hacer eso. Con factor de esponjamiento tiene que ser, claro que sí. Ahorita vamos a ver eso. Eso está en la planilla Excel que tenemos que llenar. Bueno, si no hay más preguntas, y si hubiera preguntas, podemos volver a esto el rato que quieran. O sea, estamos en la clase, tenemos que salir de aquí dominando este capítulo. Entonces, voy a compartirles la presentación de movimiento de tierras.
Esto ya habíamos visto, un poquito habíamos visto la clase pasada. Habíamos hablado de corte, habíamos hablado de las curvas de nivel que vamos a ver más adelante, hemos hablado del relleno, hemos visto estos perfiles, ¿verdad? Pues fíjense acá, por ejemplo, en este perfil, ¿sí? Tenemos un sector de relleno bastante grandecito. Tenemos acá un relleno bastante grandecito. Pero aquí también tengo un material de corte, podría traerlo a este hueco. Tal vez me sobre, no sé si me va a sobrar, me va a faltar, no sabemos. Pero dibujando el diagramita de masas, ¿verdad? Vamos a tener la exactitud plena de si nos va a sobrar material o si nos va a faltar material, ¿ya? Voy a avanzar rápidamente. Esto es el cálculo volumétrico que nosotros ya hemos visto, ¿verdad? Esta fórmula la vamos a usar hoy día. Esta fórmula que estamos viendo acá la vamos a usar así como está, con la distancia medios, la semidistancia, que multiplica la suma del área 1 más el área 2. Así va a ser la fórmula en nuestra planilla Excel. Ese ha sido el motivo de que esta fórmula esté así, porque así vamos a usar nuestra planilla Excel. ¿Ya? Vale. Las líneas de paso, todo lo que hemos ido viendo nosotros, ustedes ya han trabajado. Excavaciones para estructuras, etcétera. ¿Verdad? El trazo del canal, la construcción del canal, etcétera. Muy bien. Habíamos hablado también de la forma de la excavación, que es muy importante para sus perfiles transversales, para que vean si va a ser con entibado, sin entibado. Eso hay que tomar muy en cuenta, les decía, porque lo que nosotros vamos a dibujar, así se va a construir. Si yo estoy diseñando el proyecto y dibujo cuadraditos, porque el terreno se va a quedar cuadradito. Si es que el terreno es deleznable y cuando comenzamos a excavar como arena se nos comienza a caer, tenemos que entibar, tenemos que apuntalar, entonces hay que hacer muchas cosas y todo tiene su precio. Todo tiene su precio. Entonces hay que saber poner precio a las cosas. Todo eso vamos a ir aprendiendo a medida que vayamos avanzando en la carrera, ¿no? Bueno, eso es lo que su compañero José Fernando nos decía hace un ratito. El esponjamiento. ¿Qué es el esponjamiento? Esto me ha causado un error garrafal, les decía, cuando yo estaba empezando mi trabajo, pues esto nadie me enseñó. Sí, lamentablemente, cuando yo cursé topografía no me enseñaron y cuando cursé carreteras tampoco me enseñaron. Entonces, para evitarles a ustedes el problema, ¿verdad? Porque yo sí lo tuve. Yo calculé todo el movimiento de corte de un canal, pero no multipliqué por un factor de esponjamiento. ¿Qué significa este esponjamiento? Que cuando yo saco, dice aquí, de un volumen 1, ¿verdad? Esto se llama terreno natural. Cuando el terreno natural sale, cuando picoteamos o sacamos con retroexcavadora o lo que sea, obtenemos un volumen 2 que es diferente. Yo puedo medir acá 1 por 1 por 1, va a ser 1 metro cúbico, ¿verdad? 1 por 1 por 1, sus tres dimensiones son 1. Entonces voy a excavar un cubo de 1 por 1 por 1. Pero cuando saque acá, voy a tener un volumen mayor a 1 metro cúbico. ¿Y de qué depende ese volumen? Del tipo de material. Si es de tierra natural, etcétera, esto va a medir 1.2 metros cúbicos. O sea, ha aumentado un 20% el volumen. Y eso hay que tomar en cuenta porque la volqueta yo voy a calcular y debo calcular multiplicando por un factor de esponjamiento. Si no, no me van a alcanzar las volquetas. Eso fue lo que me pasó. Yo le dije al ingeniero encargado, hay que pedir 1000 volquetas, ¿verdad? Cuando se cumplieron las 1000, porque hacemos un presupuesto, hacemos cuánto cobra cada volqueta por retirar esto. 10 volquetas de 10 cubos, ¿verdad? Cada volqueta te cobra 100 bolivianos, etcétera. Entonces tienes un presupuesto, ¿verdad? Resulta que no eran, digamos, o 1000 volquetas, digamos, en este caso, no eran 100 volquetas, eran mucho más, 10.000 bolivianos. Pero no era así, no eran las 1000 volquetas, eran 1200 volquetas. Se dan cuenta que el cambio es muy fuerte, o sea, es harta plata que no estamos proyectando. De igual manera, cuando compactamos, vamos a ver ahorita acá en esta gráfica, lo que les decía. Cuando tenemos el material en banco, un cubito es un cubito nomás, medido en el cerro, ¿verdad? Está ahí, es un cubito.
Cuando sale a la volqueta, ya es material suelto y el cubito se vuelve 1.20. Aumenta su volumen en 20%. Pero cuando lo meto a terraplén a compactar, disminuye su volumen a 0.9. ¿Por qué es diferente? ¿Por qué? Si aquí era un cubo, aquí en el cerrito era un cubo, ¿por qué va a ser aquí 0.9? Perfecto. Porque en el cerro el material se va acumulando por la erosión natural. Es decir, el agua va transportando, el viento va transportando, se van sedimentando los materiales y en realidad la única energía que reciben es su propio peso. El agua de la lluvia lo lubrica, el material, y con su propio peso se va consolidando. Entonces, este material en banco es un material consolidado en millones de años, ¿no ve? Se ha consolidado. En cambio, este de acá no es consolidado, este es compactado, con energía de compactación, ¿verdad? El otro era por su propio peso nomás. En cambio, aquí le estoy poniendo un rodillo de 14 toneladas y además vibratorio que va a vibrar. Le estamos echando agua para lubricar las partículas y va a seguir compactando y va a seguir apretándose cada vez más ese material. Entonces, la cantidad de vacíos que tiene es casi, digamos, casi cero, digamos, ¿ya? Con una buena compactación, digamos. Pierde casi todo el aire que está dentro. En cambio, el terreno natural tiene mayor cantidad de vacíos, mayor cantidad de aire. Esa es la figura. Entonces, repito, un cubo, cuando va a la volqueta, se vuelve 1.20 y cuando lo compactamos se vuelve 0.9. Ese es el factor de esponjamiento. Ahí vemos otra gráfica, este es de otro libro. ¿Qué ocurre aquí? Por ejemplo, calculan, dice 100 cubitos acá, se han vuelto 125 en la volqueta, y cuando lo compactamos con este rodillo pata de cabra, además que es terrible, ¿no ve? Se vuelve 91.3 metros. O sea, aquí nos muestra además el profesor que nos da esta gráfica de que no son valores tan exactos. Además, depende del tipo de suelo. No se podrá compactar igual una arcilla que una arena, por ejemplo, ¿no ve? Bueno, ahí vemos otra gráfica más. Aquí está en el banco, ¿sí? Zoom, ahí está. El material lo están cargando del cerro, directamente sacando del banco una volqueta, ¿verdad? Entonces, es un material suelto. Aquí está el material suelto encima de la carretera o lo que sea, ¿verdad? Están nivelando, ¿verdad? Sí, pero es material totalmente suelto. Cuando trabaja la motoniveladora, pues lo empuja a un lado, lo lleva al otro, ¿sí? Así. Finalmente, entre el rodillo y lo compacto, ¿verdad? Entonces tenemos los tres estados del material. Aquí vemos diferentes tipos de coeficientes de esponjamiento para diferentes materiales, ¿no? Aquí tenemos para la arena, para la tierra común, para la arcilla. La arcilla es terrible. La arcilla es terrible. Fíjense que cuando sacamos la arcilla, su volumen puede aumentar hasta un 43%. Es hartísimo. Y cuando hicimos las fotos, les mostraba la clase anterior del proyecto aquí del Teatro Ulises Hermosa, que siempre invito a que vayan a pasear un ratito, vayan a ver el trabajo que se ha hecho ahí arriba en el cerro. Es un trabajo bastante difícil, pero se lo ha hecho. Y es más difícil todavía, pues les voy a contar que es arcilla. O sea, ese lugar era de arcilla. Entonces, el volumen, sí, era demasiado grande. O sea, se midió topográficamente el cerro y se calculó el volumen, pero no se multiplicó por el coeficiente de esponjamiento. Y cuando se multiplicó, la alcaldía casi se desmaya, ¿verdad? Porque era realmente muy grande. Y finalmente, la roca, ¿no? Que la roca sí usamos en rellenos, pero en la parte de abajo, ¿no? Cuando tenemos una carretera, por ejemplo, que tiene mucha agua, mucha humedad, hay riesgo de que se pueda hundir, ¿sí? En la parte de abajo se llena de roca. Sí, esa roca funciona como un puenteo, como un puente para estar asistiendo las cargas. Bueno, dice, diagrama de masa es la gráfica de volúmenes acumulados de movimiento de tierras. Perdón por la tos, está haciendo mucho frío, de verdad, sí, mucho frío.
Movimiento de tierras, cortes y rellenos. Se la dibujo usando un eje vertical, los volúmenes en metro cúbico, a una escala de cuadras. Hay que recordar esto siempre, la escala depende del tipo de proyecto. Por ejemplo, que 1 centímetro sean 100 cubos. O sea, para ustedes algo así va a tener que ser, o tal vez menos, ¿verdad? Porque su proyecto es chiquitito, ¿no? O sea, tiene un canal pequeñito, no tiene una gran carretera, ¿verdad? Entonces su escalita va a ser más chiquita. En el eje horizontal se conservan las distancias progresivas del perfil longitudinal, ¿no? Entonces aquí vemos, fíjense, aquí vemos un perfil longitudinal. Vamos a ir revisando, viendo lo que ya hemos explicado. Aquí está la cota, la progresiva. Aquí tenemos un pedacito de relleno. Aquí tenemos corte. Aquí tenemos relleno. Y aquí tenemos otro corte, ¿no? Vemos primero las propiedades. Donde hay relleno, la curva disminuye, correcto. Está hacia abajo la curva. Donde hay corte, la curva, esto es corte, la curva crece. Todo el corte crece. Hasta aquí. Luego comienza el relleno, la curva comienza a decrecer de nuevo hasta llegar al límite del corte, o del relleno en este caso, donde comienza el corte, y luego la curva vuelve a crecer. Entonces aquí se puede hacer una compensadora que se ha hecho, aquí hay una compensadora total de A, B, C, D, E, F, G, H. O sea, se puede compensar prácticamente hasta aquí, hasta G, ¿verdad? Se ha compensado casi todo el proyecto. Solamente hay un pedacito de material sobrante entre G y H, ¿no? Se puede calcular el volumen. Aquí vemos otro proyecto, ¿verdad? Aquí podemos analizar. Es la misma gráfica dos veces, creo que hay que borrar. Aquí abajo está el perfil longitudinal. Ahí abajo está el perfil longitudinal, ¿verdad? Entonces tiene el corte, aquí está el relleno, corte, ¿verdad? Relleno y corte. En diagrama de masas, les decía que yo comienzo con un valor de 10.000, 11.000, etcétera, ¿verdad? Para no tener valores negativos ni valores positivos, sino que todos sean positivos. Pero la gran mayoría de los autores prefieren poner en el datum 0. Entonces tienes hacia arriba 100 cubos, 200 cubos, hacia abajo 100 cubos, 200 cubos, etcétera. Entonces, no me gusta mucho esto. Depende ya de ustedes, porque en realidad yo prefiero tener valores claros, pero no nos confunde tampoco acá, porque sacamos un valor de altura H y sacamos cuánto vale, contando acá según la escala, cuánto vale nuestro corte y nuestro relleno para el caso de compensación. Aquí está compensándose. Aquí está haciendo trabajar el eje de las X como la línea compensadora, ¿verdad? Aquí está todo compensado. Pues aquí está el corte que está compensando directamente a este relleno, ¿no? Corte, relleno, corte, relleno. ¿Sí? Corte, relleno, corte, relleno. Estoy compensando las cosas, ¿no? Me apaga la compu. A ver, aquí está. Este es un gráfico del libro de topografía del profesor Pedro Chocontá, ¿sí? Un diagramito bastante bonito. No coincide bien la gráfica de arriba con la de abajo en el dibujo del profesor Chocontá, pero ya, la idea es la idea es la misma que hemos planteado. ¿Cuál es la diferencia? Chocontá dice hay que comenzar en cero. O sea, al profesor Chocontá le gusta comenzar en cero, ¿verdad? Y lo que decía, tenemos valores positivos hacia arriba, valores negativos hacia abajo. Pueden hacer así ustedes, como se sientan más cómodos, ¿verdad? Entonces Chocontá dice el corte comienza acá. Tenemos un corte desde 0 a un total de 300 cubos, ¿verdad? Pero el relleno comienza a bajar, todito este huecote de acá, que hay que rellenar es grandote, baja hasta aquí abajo, fíjense, sale de su gráfica, ¿no? Sale de su gráfica. Entonces hay que contar cuánto baja, cada cuadrito es 100 cubos. Entonces ese relleno mide, directamente hay que contar de acá, 100, 200, 300, 400, 500, 600, 700, 800, 900, 1000 cubos. ¿No? 1000 cubos. Vemos aquí en la escala corresponde. 700 cubos es hacia abajo del cero
y hacia arriba 300 cubos. Entonces, son 300, 700.000 cubos. En total son 1.000 cubos este relleno, ¿verdad? ¿Cuánto se puede compensar? ¿Será que se puede compensar? Lamentablemente no se puede compensar plenamente, ¿no? Porque jalamos de acá, esta compensadora me está marcando hasta este punto. Desde cero, ¿verdad? Hasta acá. Esa es mi línea compensadora, está dibujada la línea horizontal, ¿verdad? Entonces hacemos un dibujo más o menos, y este corte de acá está entrando a este relleno más o menos acá. ¿Sí? ¿Se puede compensar algo más? Sí, se puede. Acá, ahí digamos, un poquito chueca la línea, pero hacemos eso de acá. Y resulta que este corte de acá puede entrar a este relleno de acá. Y voy a tener todito esto como material sobrante. ¿Puedo calcular cuántos cubos sobran? Claro, 100, 200, 300, 400, 450 más o menos. ¿Lo ve? 450 cubos más o menos de sobra, es harto material. No así que me falta, pero me falta. Aquí es un relleno, entonces es material faltante. Eso hay que conseguir. Tal vez tenga, el proyecto sea más largo y solo he dibujado un pedacito acá. Si tengo material de otro sector del proyecto, pues tengo que llevarlo hasta el lugar, ¿verdad?, del proyecto. Bueno, aquí vemos lo de computadora, ¿no? Aquí vemos todos los sectores de relleno, ¿verdad? Aquí hay un pedacito muy chiquitito de corte. Vamos a poner zoom aquí. Aquí vemos un pedacito chiquitito de corte. Aquí tengo relleno grande, un chiquitito corte, otro relleno, y aquí tengo, sí, un corte grande. Vemos acá, aquí está bajando, relleno, sube ese corte chiquitito, aquí está, ese corte chiquitito ha subido, baja nuevamente el relleno y luego comienza el corte que es monumental, hasta aquí arriba. Eso está dibujado en la computadora y fíjense, la computadora automáticamente pone 0 como el inicio de la gráfica, ¿ya? Entonces ustedes pueden hacer así o pueden hacer poniendo un valor positivo, como ustedes se sientan más cómodos. Bueno, esta es la planilla que tienen en su texto ustedes y que van a llenar para poder dibujar, ¿ya? Es una planilla de llenado muy, muy sencilla, o llenado sencillo. Aquí tenemos la progresiva, en primera instancia. ¿Qué progresivas tenemos acá? Las que ustedes han dibujado. Los puntos notables, los puntos máximos, o sea, todo lo que ustedes han dibujado son esas progresivas. Esto de acá, ¿sí? Todito esto de acá. Voy a dibujar aquí abajito, aquí abajito. Aquí arriba de la necesidad. Esto. A ver. Aquí tenemos las cotas terreno, cota proyecto. Y aquí tengo los espesores. Hasta acá. Esto sale del perfil longitudinal. Esto sale del perfil longitudinal. ¿Ok? Eso sale del perfil longitudinal. Tienen su terreno, cota terreno, ¿sí? Ahí está, cota terreno, cota rasante y corte y terraplén, ¿sí? Ahí tenemos la diferencia de corte y terraplén en alturas. Eso sale del perfil longitudinal. ¿Está bien? Luego tenemos este pedacito chiquitito. Este pedacito chiquitito de acá, que son las áreas. Estas áreas salen de los perfiles transversales. ¿Eso qué áreas son? ¿Se acuerdan? Sacábamos el área 1, área 2, el área de corte, área de relleno. Entonces, ahí está. Área de corte y área de terraplén, dice aquí en la gráfica, pero el terraplén es lo mismo que el relleno, ¿verdad?
Bueno, aquí viene la siguiente parte de esta tablita, que es muy, muy facilita. Es todito esto de acá. Esto de acá. Todito esto hasta aquí. ¿Eso qué es? Volumen igual a la distancia medios, que multiplica al área 1 más el área 2. Ya no está molestando. Ahí está. ¿No ve? Volumen es igual a distancia medios por área 1 más área 2. Eso es todo. Aquí están los volúmenes. O sea, esta planilla tienen ustedes en su texto. Ahora tienen que revisar con calculadorita. Pues, ¿hay un error? Sí, hay un error. ¿No? Es decir, ingeniero, hay un error. ¿No? Sí, ahí está detectado el error. Les pido mil disculpas, pero hay un errorcito. ¿Ya? Bueno. Al lado tengo los coeficientes de esponjamiento. Aquí dice coeficiente de abundamiento. Es lo mismo. Coeficiente de abundamiento o coeficiente de esponjamiento. Es lo mismo. Fíjense que aquí está ya 1.2 en corte y está vacío al otro lado. ¿Por qué está vacío al otro lado? Porque yo les digo que ustedes hagan este ejercicio en su casa a modo de estudio, a revisar esta planilla. O sea, en realidad es parte del aprendizaje, ¿verdad? Y tienen que poner acá, en toditas estas, tienen que poner 0. No sé qué ha pasado con el mouse. Ya no me estaba molestando así. El mouse nomás. Era la computer. Hay que colocar acá 0.9. Y aquí abajo lo mismo. 0.9. En todita esta fila tiene que estar 0.9. O todita la columna, perdón. ¿No ve? 0.9 es todito. Entonces, en su casa, ustedes van a rehacer esto si quieran. Ya pueden estar haciendo su planilla en Excel, ¿verdad? Preparando todo y repiten este ejercicio poniendo 0.9 como coeficiente de esponjamiento para relleno. Lo que les decía, ¿eh? Cuando sale suelto, sí, 1.20 es el factor. Estamos usando de manera general, usamos cuando es tierra natural. Cuando es arcilla, esto cambia la figura, ¿no ve? Cuando es arcilla, cambia la figura. Entonces, esa es la planillita, jóvenes. Aquí, este volumen abundado, dice, aquí tengo al lado, dice, volúmenes abundados. Aquí es igual este volumen abundado. Es igual a la multiplicación. Por ejemplo, ¿qué multiplicación? Aquí vamos a explicar. 45 por 1.2. 45 por 1.2 me da 54, que está aquí al lado. 89 ha quedado igual a 89 porque aquí no había nada. 89 por 1, 89. Pero ahora es 89 por 0.9. Entonces va a cambiar todito el terraplén. Va a cambiar todito el terraplén. Luego viene la suma volumétrica. ¿Qué es esta suma volumétrica? Esta suma volumétrica es la compensación, digamos, lateral. Por ejemplo, aquí tengo 271. 271. Al lado hay 0. 271 pasa acá. Abajo tenemos 54 y al lado tengo 89. Se restan, queda 35 de terraplén. Y así sucesivamente vamos haciendo. Si no hay nada aquí al lado, automáticamente se anota lo mismo. Aquí he encontrado 16.8 y 220 se resta. Bueno, aquí está en Excel, entonces lo ha redondeado. Queda 203, ¿verdad? Bueno. Posteriormente a esto tengo la ordenada curva masa. La ordenada masa yo siempre comienzo en 10.000. Esa es mi forma de trabajar. Repito, si no les gusta a ustedes, esto es una cuestión de forma, no es una cuestión de fondo. Los pueden ustedes poner 10.000 acá, ¿verdad? Y en base a estos 10.000 ya comenzamos a restar los terraplenes o rellenos y sumar los cortes. Entonces fíjense acá, 10.000 menos 271, 9.729.
9.729 menos 35, 9.694. Esto más 97.44, bueno, aquí está redondeado, ¿no? 9.791, no tomando en cuenta los decimales. Ustedes sí tienen que tomar en cuenta los decimales. Es otro errorcito de mi planilla, ¿ya? Hay que tomarnos en cuenta los decimales. Y bueno, de esta forma continuamos haciendo todas las ordenadas masas. Y luego, para dibujar, utilizo la progresiva y la ordenada masa. Y tenemos nuestro diagramita de masas dibujado. No sé si les ha quedado clara la planilla. ¿Quieren alguna aclaración, por favor? Adelante. Ingeniero, quería consultar una cosa. Antes de sumar, restar el corte y el terraplén tendrían que estar en el mismo estado, ¿no? O sea, suelto, suelto, o si no, natural, natural. A ver, otra Es vez. decir, ¿Cómo empezó? antes de, cuando me dice suma de volumen, los dos, corte y terraplén, tendrían que estar en el mismo estado, o sea, sueltos, suelto ambos. Eso no sé si podrías explicar, por favor, Ingeniero. En realidad no. No, aquí están ya factorizados. Es decir, tu terreno y tu relleno ya están factorizados. Lo que estás haciendo tú es hacer la compensación lateral directamente. O sea, estás en la misma progresiva. Ahorita, por ejemplo, ese 54, 89 están factorizados. Tú has multiplicado 45 por 1.2 y 89 tendremos que multiplicarlo por 0.9, ¿verdad? Entonces, Ingeniero, disculpe, el 89, ¿por qué por 0,9? O sea, 89 no es un terreno, es un volumen geométrico que hay que rellenar. O sea, necesitamos más terreno para rellenar eso. O sea, se va a comprimir. No sé si estoy mal, no sé, por favor. claro, lo que pasa es que tú estás aquí ahorita, estás multiplicando por 1.2, tienes a ver, no sé si no me estás entendiendo. Cuando comprimes el material, o sea, a ver, te va a quedar 80.1. O sea, a ver, espérame un cachito, espérame un cachito. Y vamos a escribir, la máquina es que esto está muy chiquitito. No da para escribir mucho, pero lo voy a tachar aquí ya. Ay, no es aquí. No es ese. Este de 89 es. Este 89 se ha convertido en 80.1. Y está el resultado. A ver, te voy a explicar cómo va la película en esto. Cuando tú termines de compactar el terreno, ¿verdad? Va a quedar 80.1 de material. Esa es la figura. O sea, no es ahorita, no te está mostrando. Yo te entiendo perfectamente tu concepto, digamos, de áreas y de volúmenes, ¿no? Tú tienes un volumen geométrico y este es un volumen suelto y compactado. Pero tu material de corte ya lo has multiplicado por 1.2. O sea, ya tienes el material totalmente, digamos, factorizado. No sé si me has entendido. O sea, el cubo que tú has sacado del cerro era 1 metro cúbico. Ese 1 metro cúbico se ha convertido en 1.20 y eso va a convertirse en 0.90. Eso es lo que tú tienes que tomar en cuenta en tu volumen. ¿Entiendes? Porque es un volumen trabajado. Cuando hagas tu transporte de material, ya estás haciendo el 54. Y cuando hagas tu relleno va a quedar 80.1. ¿Me has entendido más o menos o no logro convencerte? Ingeniero, ese 89 es un volumen geométrico, ¿verdad? Y, y eso hay que rellenar, pero necesitaríamos más terreno, o sea, 90, 91 metros cúbicos para que se convierta en 89. O si no, otra explicación sería, si saco 1 metro cúbico natural, entonces ese mismo lo vuelvo a colocar al mismo lugar, ya no va a dar, porque se va a compactar y le va a faltar 0,1 metros cúbicos, porque Entiendo 0,9. perfectamente. Entendiendo perfectamente. No estamos aquí trabajando con figura geométrica perfecta. Estamos simplemente haciendo compensación de materiales. Ahora, lógicamente, te entiendo perfectamente. Te entiendo perfectamente. O sea, vamos a hacer una gráfica aquí.
Lo que su compañero explica es absolutamente real. Pero aquí estamos trabajando netamente con los materiales que nosotros tenemos. Claro que sí. ¿Se puede mejorar? Claro. Yo explicaba, y vamos a ver después cuando hagamos el cálculo. Su compañero dice lo siguiente. Dice, yo tengo un hueco de 1 por 1 y por 1. Es decir, mi relleno es igual a 1 metro cúbico. Pero para rellenar esto, ¿verdad? Necesito un volumen suelto de 1.1. 1.1 metros cúbicos. Sí, correcto. ¿Por qué requieres un volumen de 1.1? Porque tienes 0.9 de compactación. O sea, te entiendo perfectamente lo que me estás preguntando, ¿verdad? Entonces, esa es la figura. Pero de alguna u otra manera sí podrías tal vez mejorar tu planilla, si quieres mejorarla, porque se puede mejorar en carreteras. Vamos a ver un poquito mejor esto. Todavía no estás en carreteras, ¿no, José? O ya estás en carreteras también. No, todavía no. En carreteras ya explico un poquito más este detalle constructivo. Pero no te olvides que para este cubo, el material que estás transportando, ¿verdad? Ya lo has factorizado también. O sea, el volumen que has sacado del cerro, estás trayendo acá factorizado, estás trayendo 1.20. ¿Me entiendes? O sea, el volumen está factorizado, es un volumen suelto que está llegando. Y te entiendo plenamente. Se puede ajustar, se puede ajustar. Porque sí, es cierto. Su compañero indica que es un volumen netamente, es una figura geométrica. Aquí tenemos 1 por 1 por 1, tenemos 1 metro cúbico de hueco, y para llenar este hueco necesitaríamos tener un volumen un poco mayor, de 1.1, ¿verdad? A ver, esto análisis, José, puedes presentármelo como un trabajo práctico si quieres, llenar tu planilla y ve geométricamente cuánto material te faltaría, ¿sí? Usando la planilla del profesor Montes de Oca. Esta es la planilla del profesor Montes de Oca, que la van a tener. Entonces, analiza cuánto te puede faltar. Este 0,9 te está garantizando, te está mostrando en realidad cuánto de material vas a tener efectivo, o sea, cuánto de hueco vas a tapar efectivamente, ¿verdad? Revisala, por favor, haz tu análisis y me avisas cuánto material te podría faltar utilizando esta planilla y con el coeficiente de abundamiento, además de 1.2, que es el material que está yendo abundado. ¿Ya? Haz eso, ese ejercicio, José. De todas maneras, tenemos aquí esta otra planillita. Vamos a ver. Ay, no, la he borrado. He borrado la otra planilla. ¿Por qué la he borrado? Es raro. Bueno, hay una planilla adicional que seguramente dejo solo para carreteras, ¿verdad? Que tiene además un pedacito de desperdicio, ¿sí? Le he borrado para topografía tal vez para no confundirlos, ¿ya? ¿A qué se refiere este desperdicio? Cuando vamos a trabajar a zonas tropicales como el Chapare, por ejemplo, todas las hojas de los árboles que van cayendo, ¿sí? Se acumulan y es un material orgánico de por lo menos unos 30, 40 centímetros. Este material orgánico que está se utiliza para las macetas, ¿verdad? Es un material de abono. Entonces, ese material no corresponde utilizarlo en relleno, no puedo utilizar yo material de abono en relleno. Entonces, se llama desencape. Pues ese material de 30 centímetros se lo tiene que sacar, ¿verdad? Se lo tiene que disponer de otra manera, pero no se lo puede llevar al relleno. Entonces, tal vez por eso lo has retirado, porque se iban a confundir. Pero quedaremos en eso, José, por favor, si puedes hacer el ejercicio, me gustaría mucho, te vale como una práctica para la siguiente semana, ¿ya? Si es que ves cuánto te puede faltar de material usando. Esta es la planilla del profesor Miguel Montes de Oca, ¿ya? Ya está bien, muchas gracias, ingeniero. No, pues a vos, todas las preguntas son muy buenas y además nos ayudan a mejorar todos. A ver, iremos avanzando. Ahí está. Muy bien.
Aquí vemos, por ejemplo, qué pasaría cuando yo tengo una alcantarilla. Ya aquí tenemos un sector de alcantarilla. Esta alcantarilla se construye en carreteras, ¿verdad? Para que el agua de la lluvia pase por abajo, ¿no? Entonces, cuando se construye alcantarilla es un trabajo muy diferente, se paga aparte y demás. Entonces, en este caso, la curva tiene una línea horizontal. No hay corte, no hay relleno en ese lugar, porque es un trabajo independiente a la carretera. Eso lo hace un contratista aparte de la carretera, ¿verdad? Entonces, ahí tenemos un pequeño detalle. Y bueno, aquí tengo algo interesante también que puede servirle a alguien si quiere investigar. Esto ya queda como cultura de investigación. Este es un perfil de cantidades que se ha inventado el profesor Pedrón Bernal del Perú. Yo estoy invitando a mis estudiantes, si alguien quiere hacer su tesis de este tipo de investigaciones, ¿verdad? Puede ser muy interesante. Él muestra el diagrama de masas con color rojo, nos muestra un diagrama de cantidades, ¿verdad? Con segmentos ortogonales, ¿verdad? Entonces, fíjense que coincide este sector de acá, solamente que están más discretizados. Me van mostrando segmentos más discretizados por progresivas. No es una curva, sino son segmentos más rectangulares. Entonces, esto es del profesor Pedrón Bernal. Pueden encontrarlo en internet para ver cuál es su teoría, qué es lo que está proponiendo, ¿verdad? Y siempre invito a los estudiantes a que si quieren hacer algún trabajo de investigación, pues lo puedan hacer. Bueno, adicionalmente a esto tenemos las distancias de transporte, que nos sirven bastante. Eh, Tenemos primero la distancia de acarreo libre. La de acarreo libre es la que no se paga. Es decir, yo no voy a cargar a volqueta, sino con el tractor voy a empujar, ¿verdad? Entonces, solamente con el tractor estoy empujando. Entonces, esta es la distancia de acarreo libre. Y luego tenemos la distancia de sobreacarreo. ¿Qué es lo de sobreacarreo? Que yo voy a cargar en volquetas y voy a comenzar a transportar el material. Y eso se paga por metro cúbico y por kilómetro. Se voy a pagar, ¿verdad? Entonces, aquí vemos, por ejemplo, una distancia de acarreo simple. Acá, entre B a C es acarreo simple. Es decir, el tractorcito va en nada más, ¿verdad? Y a este lado ya va a comenzar a comparar el rodillo y demás. Pero de este bloque A minúscula hasta el bloque D minúscula ya no puedo empujar con el tractor, es muy lejos. Entonces ahí debo cargar a volquetas y con las volquetas voy a transportar. Entonces este diagrama de masas me sirve bastante, ¿verdad? Para definir mis distancias de transporte. Entonces me ayuda a la economía del proyecto, porque yo tengo ya este volumen, lo voy a traer aquí, ¿verdad? Aquí están los valores, ¿verdad? Este es el corte y este es el relleno, ¿verdad? El de abajo es el diagrama de masas y el de arriba es el perfil longitudinal. Entonces, trabajando de manera conjunta, yo ya puedo ver desde dónde voy a jalar a tal lugar. Puedo calcular mi economía de transporte. Y eso realmente es muy importante, sobre todo en proyectos que mueven harto material, ¿verdad? Entonces, yo tengo que hacer un trabajo adecuado. ¿Qué significa adecuado? Que lo que tenga en un lugar, lo voy a poner pues el lugar más cercano posible. Porque si quiero cobrar, ya ha ocurrido en un proyecto en nuestro país, que cortaban en el kilómetro 1 y transportaban hasta el kilómetro 8, ¿verdad? Cortaban en el kilómetro 9 y transportaban hasta el kilómetro 2, cuando lo correcto era cortar en el 1 y transportar al 2. Y lo que cortábamos en el 9 lo transportábamos al 8. O sea, así, cerquita, ¿verdad? Pero por cobrar, hacían ese transporte. Entonces, la Contraloría de la República hizo entra a los proyectos, la Contraloría, revisan los pagos, todo, y encontraron que había pagos muy grandes en movimiento de tierras. Hicieron la revisión y lo llamaron al gerente del proyecto. Pues. Dijeron, ¿por qué ha hecho usted esto? ¿Por qué ha transportado del kilómetro 1, ¿verdad? Hasta el kilómetro 8, cuando usted tenía el kilómetro 2, un relleno que podía
rellenar económicamente. Entonces han hecho un análisis y han descubierto que habían hecho una malversación de más o menos 7 millones de bolivianos en transporte, porque las volquetas se cruzaban así de kilómetro a kilómetro en todo el proyecto y era terrible. Entonces el Estado les pasó la factura por un mal trabajo y les dijo que devuelvan esos 7 millones de bolivianos. Bueno, finalmente, para terminar el capítulo, tenemos esta gráfica que es muy bonita, donde nos muestra, bueno, utópica, no he visto nunca un proyecto así, ¿verdad? Pero nos aclara que tenemos un proyecto donde hay corte, 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 relleno, corte, 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 relleno, corte, 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 relleno, corte, relleno, corte, relleno. O sea, terrible, ¿verdad? Pero fíjense acá, aquí hay material para votar, dice. Votar, 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 votar. Sobra, yo no diría votar, diría sobrante, ¿no? Material sobrante. Y aquí material de préstamo, préstamo. Cuando traemos del río se llama material de préstamo, ¿ya? Pero fíjense, tengo tanto material acá y necesito tanto material acá que no hay necesidad de botar. Por eso digo, no es material para botar, sino material para transportar, material sobrante. Entonces, este material de acá tendría que ver la manera más económica, porque si este de acá lo descargo acá, este tal vez descargaría acá, pero fíjense, este de acá va a quedar para transportar hasta el final. Entonces hay que hacer un juego, para ver la economía. Sí, este lo puedo transportar aquí, ¿verdad? O este aquí, ver alternativas económicas, ver cuál me resulta lo más rentable económicamente para tener pues éxito en el proyecto. ¿Ok? Y creo que con esto se acaba, sí, aquí se acaba nuestra presentación. ¿Una pregunta adicional antes de que nos retiremos? Bueno, entonces hagamos por favor diagramita de masas con nuestro proyecto y con eso se acaba el segundo proyecto. El día lunes de la siguiente semana vamos a llevar a curvas de nivel. Con eso terminamos nuestro avance evaluable. Vamos a ver un par de capitulitos más, que eso ya no entra en la evaluación y en las prácticas. Si alguien quisiera hacer la práctica por aprender, puede hacer. Sería replanteo. Vamos a ver un poco de replanteo. ¿Cómo se replantean las obras en un proyecto? Eso lamentablemente no pertenece a nuestra materia, es topografía 2, que no tenemos acá en nuestra universidad. ¿Ya? Entonces, con topografía 2 sería bonito llevar eso, se lleva interpretación de planos topográficos y demás cosas, pero en realidad, bueno, eso no ha llevado. Pero sí les voy a enseñar un poquitito para que tengan idea y si quieren seguir estudiando, pues me pueden pedir libritos, me pueden pedir PDFs específicos. Yo a mis estudiantes siempre los voy a atender con mucho gusto. La idea es que ustedes aprendan cada vez más y sean pues buenos ingenieros. ¿Ya? Entonces, estamos muy cerquita a terminar. Voy a visitarlos nuevamente cuando hagan su proyecto de perfil de curvas de nivel. ¿Sí? Voy a visitar a todos los grupos, quiero saludarlos, charlar. Ha sido muy grato. Este es el único grupo que he podido visitar, con los que he podido charlar un poquito y le he pasado bastante bien. Entonces, espero otra vez visitarlos, muchachos. Métanle ganas, por favor. Estamos muy cerquita a terminar. Estamos reduciendo mucho la cantidad estudiantil. Hoy día han asistido 41 estudiantes y este grupo tenía pues casi 65, antes eran 80. Entonces, bueno, así nomás es la universidad, ¿verdad? Tenemos muchas materias, a veces nos obliga a quedarnos en el camino, pero los que están, pues que se queden hasta el final, no se olviden, tienen todavía 3 opciones para aprobar la materia. El segundo parcial, tenemos el final y en el peor de los casos tenemos la segunda instancia que espero aprobando uno de esos 3 exámenes, pues ya estén listos para la foto. ¿Ok? Listo, jóvenes, que tengan una semana excepcional, que sea bonita en todos los sentidos. Métanle, por favor, full al estudio y nos vemos el día jueves. Un abrazo para todos. Chao, muchachos.